Sean bienvenidos, mis amados hermanos, amigos que nos están sintonizando en esta hora. Te damos las gracias de antemano. Somos la Iglesia de Cristo Elim Central Los Ángeles y este es tu programa Clama a mí. Un saludo a la distancia a tu hermano en Cristo. Te saluda Jaime Escalante y también tengo el privilegio que me acompaña mi hermano Cornelio González. Bienvenido. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es un privilegio, una bendición estar aquí nuevamente llevando las buenas nuevas, la palabra del Señor en los hogares, donde quiera que nos están viendo, y es una bendición estar aquí nuevamente escudriñando la palabra. Sabemos que al escudriñar nosotros somos los bendecidos, los edificados, cada vez que el Señor nos quiere hablar, mi hermano Jaime. Amén, así es, mi hermano Cornelio, y sí, es de mucha bendición estos temas que estamos aprendiendo, que estamos compartiendo con ustedes, y seguimos estudiando, aprendiendo más del caminar del alma del cristiano, en las jornadas del cristiano, y eso lo miramos en el ejemplo del pueblo de Israel cuando ellos venían en el desierto, venían caminando en el desierto y todo lo que aconteció al pueblo de Israel, pero también de la misma forma hoy nosotros eso lo tomamos de ejemplo para que nosotros aprendamos de lo que la palabra de Dios nos quiere hablar, qué es lo que nuestro Dios quiere hacer en nuestra vida, pero también para que no cometamos esos errores que el pueblo de Israel cometió cuando venían en el desierto. Y eso lo encontramos en el libro de Números, donde habla de las jornadas. Y si tú has escuchado o has visto programas anteriores, tal vez ya estás familiarizado con las jornadas, pero si no, te invitamos a que nos acompañes con nosotros a leer en el libro de Números 33-45, donde habla acerca de las jornadas donde ellos llegaron. Pero lo más importante, hermano Cornelio, que el nombre, el significado de cada lugar donde el pueblo de Israel llegaba tenía algo muy especial que acontecía, que tenía que ver con su vida espiritual y con lo que les acontecía a ellos. Entonces eso ahora nosotros lo tomamos en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, en lo espiritual, para que nosotros también tomemos ese ejemplo y pongamos la palabra por obra. Pero también la Biblia, la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros no caigamos en esos errores, pero también nos da ese aliento, nos da también esa salida, nos da esa bendición para que nosotros podamos ser bendecidos. Vamos a leer el libro de Números 33-45, hermano Cornelio, si lo quiere leer. Amén. Dice la palabra: partieron de Eliabarim y acamparon en Dibón Gad, ¿verdad? Y hoy en esta hora vamos a ver lo que es Dibón Gad, que significa el desfallecimiento. Amén. El desfallecer, ¿verdad? Que es un caminar, que son jornadas que a veces nosotros no sabemos cuando estamos caminando en Cristo Jesús. Amén. Son etapas, a veces son dimensiones que el Señor nos quiere llevar, pero también son exámenes a nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo va caminando nuestra alma? ¿Va caminando bien? ¿Va camino al perfecto que es Cristo Jesús? ¿O tiene que entregar algunas cosas? ¿Tiene que dejar de que el Señor, el Espíritu Santo, que es la que obra en nuestras vidas, de quitar todo, ¿verdad? Pero en esta hora vamos a ver lo que es el desfallecimiento, ¿verdad? Que es Dibón Gad. Otra definición que significa, o el significado, es morir a pausa, dice. O sea que morir lentamente. Amén. Desalentar, desmayar, perder fuerza, dice. Y yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí, hermano, hemos pasado por esto. Pero con la ayuda del Señor, el Señor nos va a dar la medicina, la estrategia al hablar a nuestra alma. Cuando nos sentimos sin fuerza, cuando nos sentimos desfallecimiento realmente, como dicen, tirar la toalla. Amén. ¿Verdad? Tirar la toalla, dice uno, ya no, de aquí ya no más, de aquí. Pero con la ayuda del Señor, con la ayuda de la palabra, la luz de la palabra, vamos a ver qué es lo que, en dónde está la situación, dónde está el problema en nuestra alma, mi hermano Jaime. Amén, amén, sí, así es, mis amados hermanos. Podemos ver cómo el desfallecimiento, dice, el desalentar, el desmayar, perder fuerzas en lo espiritual, es algo bien importante y algo bien tremendo para nosotros como hijos de Dios, porque dice que el desfallecimiento es una arma que el enemigo usa para sacarnos del caminar hacia el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y por ello debemos, dice, de buscar, dice, esa fuente de fuerza, dice, que es el Señor, que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque
a veces también nos viene a nuestra mente o viene a nuestra alma, a nuestro diario vivir, como decía hermano Cornelio, que a veces nos viene esos malos pensamientos o esos malos deseos que uno dice como que ya no quiero seguir más, ya no tengo fuerza, Señor, estoy en dificultades, lo que me está pasando, ya no voy a ir a la iglesia, ya me voy a alejar, ya no voy a servir, si más profundo, si ya es un servidor en la congregación, ya no voy a servir, ya no tengo fuerzas. Pero lo grandioso de nuestro amado Dios, que como el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, no los voy a dejar solo, voy a rogar al Padre que mande al Consolador. Amén. Por eso está el Espíritu Santo, el que nos da esa fuerza, nos da ese aliento para seguir adelante, para no desmayar. Y eso lo podemos ver, hermano Cornelio, David, él comprendió y él le sucedió eso. Y es bien interesante, un salmo bien hermoso, muy conocido, que tal vez ya lo has leído, te lo sabes de memoria, donde David dice en el Salmo 27:13, que Amén. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor, dice, en la tierra de los vivientes. Y eso es fundamental para nosotros, creer que Dios siempre tiene esa bondad, Dios siempre tiene esa misericordia, Dios siempre tiene esa palabra de aliento, Dios siempre está allí presto para renovar nuestras fuerzas. Pero lastimosamente sabemos que el enemigo es el que también está poniendo de su parte para que haya ese desánimo, ese desmayo. Pero también vamos a ver en este estudio las cosas o lo que acontece o lo que trae, o las características o las cosas que traen, hermano Cornelio, el desfallecimiento, dice. Amén. Y desfallecimiento viene del griego apusuco, dice, que dice expirar o morir, dice. Vamos a ver las causas por las cuales desfallece mi alma o se pierden fuerzas. Entonces vamos a ver, para estar nosotros ya prevenidos. Por eso la palabra de Dios, como decía hermano Cornelio, nos da la herramienta, nos da las armas para nosotros poder contrarrestar todo ese desánimo que puede llegar a nuestra vida, y para nosotros poder detectar lo que está fallando, o lo que está nuestra alma está haciendo mal, para que haga ese desfallecimiento. Y vamos a ver, dice, las causas cuales desfallece mi alma, dice, o se pierden fuerzas, dice, es por falta de oración, hermano Cornelio. Si Así leemos es, mi hermano, la falta de oración nos lleva al desfallecer, nos lleva al poco a poco uno pierde la fuerza. Amén. ¿Verdad? Porque es muy importante la oración, porque la oración es el fundamento, es la base de la vida de un cristiano, Amén. De un hijo de Dios que tiene a Cristo, porque la oración es donde nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Amén. Es donde está nuestra intimidad con Él, ¿verdad? Y Lucas 18:1, ¿verdad? Una de las parábolas, nuestro Señor Jesucristo lo enseñaba a sus discípulos. Y en Lucas 18:1 dice, y Él les refería, Jesús, una parábola para enseñarle que ellos deben orar en todo tiempo y no desfallecer. Mira, ahí está la clave, es la oración, mi hermano. Amén. Si tú que nos estás viendo en esta hora y sientes sin fuerza, sin ganas de ir a la iglesia, sin ganas de ir a servir a un ministro del Señor, que estás delante del pueblo, examinemos cómo estamos con el Señor en nuestra intimidad. ¿Cómo estamos en nuestra intimidad con Él? La oración es la clave de todo, ¿verdad? Entonces ahí dice claramente, y el Señor dice en la parábola más adelante, es que Él es justo, dice que Él es justo, que aún Él nos daba la enseñanza de un juez injusto allí. Amén. Pero el juez injusto hizo la justicia y lo ayudó, dice, ayudó a la mujer allí. Y luego dice la palabra más adelante, y no hará Dios justicia a sus escogidos. Aleluya. Que claman a Él día y noche. Se tardará mucho en responderles, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Verá, ahí está la clave. Entonces nosotros tenemos que ser perseverantes, Señor. Entre más clamamos al Señor, va a haber luchas, va a haber pruebas. Amén. Y una de las cosas que el Señor me estaba dando, y quiero compartirles en esta hora también, que una de las luchas que tenemos, mi hermano Jaime, es la lucha espiritual. Amén. Cuando viene el desfallecimiento, y la lucha interna que es en el alma, porque en el alma quizás hay algo escondido, un pecado. Amén.
Y es donde viene el desfallecimiento, viene la fuerza, porque sabe uno que está haciendo algo que no le agrada a Dios. Pero vemos la lucha espiritual en Efesios 6, 12 al 17. ¿Verdad? Si vemos ahí donde el apóstol Pablo nos menciona claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces estamos en una batalla espiritual. Amén. Necesitamos fuerza del Espíritu, necesitamos fuerza. ¿Y en dónde obtenemos? En la oración, al clamar al Señor. Y ahí más adelante Pablo les da las características cómo debemos estar firmes, dice. Después vestido como un soldado. Amén. Y ahí más adelante, por el tiempo Pablo le da las características cómo debemos de estar vestidos, ¿verdad? Pero el 18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que mi hermano, yo no sé, quizás estás pasando ahorita batallando espiritualmente, pero ahí está la clave, que estar firmes y vestirnos con las vestiduras de un soldado. Dice estar orando en todo tiempo en Amén. El Espíritu. Amén. Y esa es la batalla espiritual. Y otra lucha interna, y es en el alma, como le decía, Santiago 5:16 lo dice: por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Verdad? Y es donde nosotros, si confesamos nuestros pecados, seamos sinceros con el Señor, realmente todo desfallecimiento, todo eso que es el arma del enemigo que usa, se va. Amén. Porque realmente vamos a ponernos a cuenta con el Señor, vamos a estar bien delante de Él. Entonces, son una de las dos luchas que el Señor me estaba mostrando esto, y es donde nosotros se va todo desfallecimiento a nuestra vida. ¿Verdad? Pero uno tenemos que examinar de dónde viene el desfallecimiento, ¿verdad? En el alma o realmente en lo espiritual. Amén. Pero el Señor nos deja la clave, nos deja la herramienta para vencer todo desfallecimiento, todo que el enemigo quiere poner en nuestro caminar, mi hermano Jaime. Amén, sí, bien importante, amados hermanos. Como la oración, sabemos que es algo fundamental para el Hijo de Dios, como la oración es una arma muy poderosa en el Hijo Amén. De Dios para poder vencer todo desfallecimiento, todo cansancio espiritual, todo desaliento espiritual. Por eso vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermano Cornelio, como Amén. En muchas ocasiones los amonestaba a los discípulos. A sus discípulos decía: ¿por qué no oran? ¿Por qué están dormidos? Decían: orar en todo tiempo, orar sin cesar para no entrar en tentación. Entonces la oración Amén. Es bien importante, y podemos ver a lo largo de los evangelios cómo nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo, que Él subía, dice, al monte a orar, dice, se iba todas las noches por madrugada para poder estar fortalecido. Entonces la oración es algo bien importante para no desfallecer, para no desmayar, para no perder fuerzas. Pero también lo que decía Pablo en Efesios, los versículos que leía hermano Cornelio, Amén. Que orar en el Espíritu. Porque si a los fariseos dice que el Señor los amonestó porque ellos dice que oraban solo por orar, pero como dice Pablo, si no oraban en el Espíritu, sino que solo lo hacían para que los miraran, Amén. Entonces dice que se condena más. Dice Mateo 23:14, y los fariseos estaban desfalleciendo por no orar, dice, y se condenaban más. Mateo 23:14 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones, pero eso recibiréis mayor condenación. Entonces, bien importante de nosotros poder orar en el Espíritu, poder orar, poder levantar un clamor, poder ponerse con nuestro amado Dios, esa comunión, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra necesidad, Él conoce nuestro temor, Él conoce todo lo que nos esté pasando en nuestras vidas, pero nosotros venimos delante de Él y le clamamos y pedimos por su auxilio, por su socorro, como dice la palabra de Dios, de la parábola que leímos en Lucas 18, del 1 en adelante, donde nuestro amado Dios dice: Él escuchará
nuestras oraciones, nuestras súplicas, y ahí Él nos va a fortalecer, porque dice que la oración es la que nos va a dar esa fuerza. Pero también dice que el desmayar, el desfallecer, dice, también dice que es por falta de agua, perdón, por falta de comida espiritual. Amén. Y eso es algo que también nos puede suceder en algún momento. Si nosotros decimos que ya escuchamos esa prédica, oye, ya esos versículos o esa parábola ya me la sé, ya la he escuchado. Si menospreciamos la palabra de Dios, porque hermano Cornelio, recordémonos que la palabra de Dios siempre nos habla, Dios siempre nos está hablando. No importa cuántas veces tú hayas escuchado un mensaje, tú hayas escuchado un versículo, o no importa cuántas veces o qué tanto tú conozcas de la palabra, pero la comida espiritual es bien esencial, dice. Y aquí dice, se está refiriendo, dice, cómo comer palabra, ya que el alma, dice, no come, sino que es el alma es la que necesita toda esa palabra para que nosotros podamos poder ser fortalecidos. Y eso lo miramos en el libro de Salmos, Amén. Salmos 107, 5. ¿Sí? Amén. ¿Lo tienes? Amén. Dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallece en ellos. Amén. Y Amén. es en figura en nosotros es Amén. por falta de comida espiritual, como mi hermano estaba compartiendo. Y gracias a Dios, donde estamos aquí Amén. en el redil, en la congregación, hay palabra. Amén. Hay palabra donde nuestra alma tiene para comer, tiene el manjar, todos los servicios, Amén. todos los días, en los discipulados, en todo. Gracias a Dios. Y que nos toca es recibirlo y ponerlo por obra. Recibir la comida espiritual y ponerlo por obra, porque realmente el Señor nos da esa vida espiritual, porque vemos más adelante en el Salmo 107 del 8 al 9, dice, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Amén. Ahí está, es por su amor, pero por su misericordia que tenemos palabra, tenemos pan cada día, mi hermano Jaime. Es por su bendita misericordia, y dice que nos ha llenado de bienes, ¿verdad? Así que, mi hermano, estás hambriento hoy en día de palabra. Gracias a Dios tenemos temas en todas las redes sociales. Búscanos ahí está saliendo en todo, búscanos y hay palabras, hay predicaciones, hay todo. Dice la palabra en Salmos 19:7 que es perfecta la palabra que restaura nuestra alma, dice la palabra, hermano Jaime. Amén. Sí, podemos ver a la luz de las Escrituras cómo nuestro amado Dios nos habla acerca qué tan importante es que nosotros podamos comer esta palabra, podamos nosotros llenarnos de la palabra de Dios. Y eso es lo que también los discípulos, sabemos que los discípulos caminaron con el Señor y el Señor les enseñó mucho, que después nosotros podemos ver que dice en el libro de los Hechos 2:42, donde dice que y perseveraban, dice, en las enseñanzas de los apóstoles, Amén. Del compartimiento del pan, de la oración, dice. Entonces, eso tiene que ver con que nosotros nos llenemos de palabra, nos llenemos de esa comida espiritual, porque podemos ver que cuando Pablo iba a todos esos lugares a predicar el evangelio, estaban sedientos de esa palabra, estaban con ganas de recibir más palabra que Pablo le llevaba, y de la misma forma hoy nosotros. Por eso dice que nosotros tenemos, dice, que recibir, dice, la palabra con humildad. Tenemos que pedirle, porque Dios tiene, dice, mucha palabra para nosotros, para que Amén. Nuestra alma se sacie, dice. Pero también es bien importante que la tenemos que recibir, esa comida espiritual, pero también ponerla por obra. No solo llenarnos, sino que también ponerla por obra. Y eso es lo importante, que para ahora nosotros, como hijos de Dios, recibir esa palabra, retenerla, y que ni una palabra, dice, caiga al suelo, dice. Y lo miramos también en el versículo de Juan 14:21, donde nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, que habla acerca de que el que guarda su palabra, dice,
y el que tiene sus mandamientos y los guarda, dice, es el que me ama. Y ese será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, si nosotros tenemos palabras, nosotros recibimos esa palabra, ese alimento espiritual, pero lo tenemos que poner por obra también. Y eso es lo que también va a llevar a que quite todo desánimo, a que quite todo desfallecimiento espiritual. Amén. Porque acordémonos que al pueblo de Israel le dijeron que el pueblo de Israel pereció por falta de conocimiento, por falta de palabra. Pero como decía hermano Cornelio, nosotros ahora tenemos palabra, hay donde comer. Mis amados hermanos, amigos que nos están sintonizando, si no tienes un lugar donde congregarte, busca una iglesia donde congregarte para que puedas recibir esa palabra. Pero si no tienes, te invitamos a nuestra iglesia. Aquí nos puedes visitar para que recibas esa palabra. O como decía hermano Cornelio, ahora yo creo, hermano Cornelio, a estas alturas, creo que todos tenemos el alcance de la tecnología. Amén, de la computadora, los teléfonos, las redes sociales, donde puede uno buscar palabra, alimento espiritual para uno estar fortalecido, para estar uno robusto y no desfallecer en este caminar, en este lucha espiritual que nosotros tenemos, hermano Cornelio. Amén, gloria a Dios, y gloria a Dios que la palabra es Cristo Jesús. Amén. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 6, versículos 50 al 51, dice, este es el pan que desciende del cielo, para el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré para la vida del mundo es mi carne. Mira, qué glorioso es esto, que gracias a Dios que aquí nos predicamos a Cristo. Oímos de Cristo. Amén. Y ese es el pan que alimenta nuestra alma, porque es el príncipe del pastor de nuestra alma. Amén. Hermano Jaime. Entonces, este es el pan que descendió del cielo. Así que, mi hermano, en esta hora aprovechamos también, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú estás hambriento, déjame decirles, las cosas del mundo realmente no aprovecha uno de nada, sino que las cosas del mundo lo lleva a una muerte. Las cosas de la carne lo llevan a una muerte, pero la vida espiritual es lo principal. Y la vida espiritual consiste en Cristo Jesús. Que tengas a Cristo Jesús, que ese pan llegue, sacie tu alma, sacia si tienes sed, sea lo que sea, Él sea el que sacia tu alma. Por eso dice aquí, el que crea, dice, el que cree, el que recibe este pan, dice que no muera, sino que va a vivir para siempre. Y este es el pan que da vida, dice. Y ese pan es Cristo Jesús, mi hermano. Te invito, si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, y si aún te sientes sin fuerza, sin nada, abre tu corazón al Señor. Regresa a Él en esta hora, mi hermano, que nos estás viendo, que Él es el pan, que Él es el que te da vida para seguir caminando hasta llegar a nuestra meta, que es ver cara a cara a Él. Te invitamos en esta hora que levantes tu mano. Amén. Mi hermano, sería Amén. el Sí, tiempo mis para amados hacer la oración. amigos que nos están sintonizando, solo cierra tus ojos, haz esta oración, repite esta oración con nosotros, pero de todo corazón. Amén. Dile al Señor Jesús: Señor Jesús, Jesús, me arrepiento de mis Padre, pecados, Dios. sálvame, Señor Jesús. Entra en mi vida, entra en mi corazón. Te acepto y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio, porque tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor Jesús. Entra en mi vida, sálvame, límpiame de todo pecado. Amén. Si tú has hecho esa oración, ahora eres hijo de Dios, parte de la familia de Dios. Y como decía hermano Cornelio, te invitamos, te animamos a que busques un lugar donde congregarte para que recibas más palabra, para que recibas más alimento espiritual. Esa palabra, esa comida espiritual que todos nosotros necesitamos, nuestra alma necesita. Pero también, también nos dice que el desfallecimiento también viene, dice, por falta de agua. También sabemos que la palabra es figura de agua, pero también dice que en Amós 8:13, lo dice bien claro, dice al pueblo de Israel, dice a los jóvenes, dice Amós 8:13, en aquel día las doncellas hermosas y jóvenes desfallecieron de sed. Entonces, por eso también miramos el Salmo de David, que dice, David decía que su alma, decía, está sedienta de la palabra, que estaba él necesitado. Dice que su alma, él se sentía en un desierto. Cuando David estaba en esa situación, dice que él clamó, levantó su mirada, levantaba su clamor al Señor para que le diera esa fuerza. Y ahora nosotros sabemos que el Espíritu Santo es figura del agua, dice, por ello debemos tomar
de Él, dice, para poder estar fuertes. Pero muchos estaban en el aposento alto, dice, desfallecieron, no esperaron la llegada del Espíritu Santo. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que tomar de esa agua espiritual, llenarnos del Espíritu Santo, como le decía el Señor Jesús a la samaritana. Amén. Que el que tome del agua que yo le doy, que yo le ofrezco, jamás tendrá sed, y brotarán ríos de agua viva dentro de su ser, dice. Y es Amén. el Espíritu Santo, el río, la corriente del Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Pero también lo tenemos que alimentar, le tenemos que dar esa agua, le tenemos que nosotros llenarnos de esa agua. Cuando venimos a la iglesia, cuando nos reunimos en el discipulado, en el servicio, llenarnos de la presencia de Dios, que el Espíritu Santo fluya dentro de nosotros, hermano Cornelio. Amén, así es justamente lo que dijo usted. Estaba viendo en Juan 7 del 37 al 39. Amén. Donde dice la palabra, en el último día, dice, Amén. el gran día de la fiesta. Hoy estamos en el último día, en últimos tiempos. Amén. Y porque son fiestas que estamos, ¿verdad? Como iglesia somos fiesta que estamos viviendo. Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotará ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, Amén. de lo que habían creído en él había de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Pero gloria a Dios que nuestro amado Jesucristo es glorificado, sentado a la diestra del Padre. Amén. Y el Espíritu Santo es la que está obrando en nuestras vidas, hermano. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recibir ese río, de esa, si tenemos sed, para que el Espíritu Santo sácianos de sed. Amén. Porque dice que el último día exclamó el Señor. Y estamos en los últimos tiempos, entonces es el fluir del Espíritu Santo que estamos viviendo. Y es donde debemos de aprovecharlo, de llenarnos de Él, llenarnos del Espíritu Santo. Mi hermano, que hiciste la oración de fe, pide al Espíritu Santo que llene tu vida. Amén, amén. Pide al Espíritu Santo que te guíe donde predican de Cristo, donde predican la venida de Él, donde debemos de apartarnos, consagrarnos para Él, porque solo a los que se consagran, perseveran con fuerza, con el poder de Él, vamos a ver al Señor cara a cara. Mi hermano Jaime. Amén. Sí, mis amados hermanos, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo. Queremos darte las gracias, pero recuerda que estos puntos que hemos visto acerca del desmayar, del desfallecer espiritualmente, la palabra de Dios nos da esas herramientas, la oración, que sigamos orando, clamándole al Señor, que Él nos va a fortalecer por medio de la oración, pero también que nos llenemos de esa palabra, ese alimento espiritual, que nos llenemos también, dice, del agua que es el Espíritu Santo, el río, el Espíritu Santo, que nos llenemos cada día. Por eso te invitamos a que busques un lugar, o si no, te invitamos a nuestra iglesia, y esperamos que este tema haya sido de mucha bendición y edificación. Aleluya. Para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.